En este video veremos cómo podemos utilizar el corrector de ortografía y gramática desde el menú contextual. Hemos visto y sabemos que Word es un procesador de texto, es decir, que tiene todas las herramientas necesarias para poder realizar trabajos escritos. Una de las funcionalidades que tiene este procesador es justamente un corrector de ortografía y gramática. Tiene incorporado un diccionario, que podemos elegir también el idioma del diccionario, el cual va revisando de manera automática las palabras que nosotros vamos introduciendo, y si esa palabra tiene algún tipo de error, ya sea ortográfico o gramatical, nos hace saber subrayando esa palabra en rojo o en azul. Las palabras que están subrayadas en rojo son palabras que tienen errores ortográficos, es decir, que la palabra está mal escrita, le falta un acento por eso es un error ortográfico, y las palabras que están subrayadas en azul son errores gramaticales, es decir, que pueden ser errores de concordancia o algún error en cuanto a algún símbolo de puntuación. En este caso, en este ejemplo, yo tengo un pequeño texto en donde vamos a encontrar los dos tipos de errores. Los que están en rojo son errores ortográficos y el que está en azul es un error gramatical. Nosotros muchas veces lo que podemos ir haciendo, si vamos a escribir el texto, lo podemos ir escribiendo y él automáticamente nos va a ir marcando los errores, ¿sí? Por ahí a lo mejor no sabemos cómo utilizar el acento, o por ahí a lo mejor tenemos duda con alguna palabra, entonces nosotros simplemente escribimos el texto y él va a analizar si ese texto o esa palabra está bien escrita, lo va a pasar por alto, y si no, nos va a marcar el error. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es que el corrector no va a revisar nuestros textos cuando el texto está introducido o nosotros escribimos todo el texto en mayúscula. Si nosotros escribimos todo el texto con mayúscula mantenida, no va a funcionar nuestro corrector, ¿sí? Tiene que ser en modo oración, comenzar con mayúscula, continuar con minúscula, ¿sí? Entonces ahí sí el corrector va a poder realizar su función. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es las reglas ortográficas no se aplican a los nombres, ¿sí? Cuando hay nombres propios, hay que revisar porque por ahí a lo mejor ese nombre se escribe de diferentes maneras o tiene varias acepciones para poder escribirlo. Entonces, si ese nombre no está dentro del diccionario, él lo va a marcar como error, pero hay que revisar de que el nombre sea realmente así como lo hemos escrito y lo vamos a dar omitir nada más. En este caso yo tengo dos errores ortográficos, procesador y básicamente. En uno está mal escrito la palabra, en el otro falta el acento. ¿Cómo corregimos un error? Entonces, vamos con el mouse, vamos a ubicar el mouse, el puntero del mouse, vamos a ubicar en el medio de la palabra que vemos que tiene el error, vamos a hacer un clic con el botón derecho del mouse y al hacer un clic con el botón derecho se va a abrir un menú contextual. El botón derecho del mouse nos va a servir siempre para abrir un menú contextual. Estemos donde estemos, si estamos trabajando en el escritorio de trabajo, al hacer un clic con el botón derecho se abre un menú contextual. Si estamos trabajando en algún otro programa, cuando hacemos un clic con el botón derecho se abre un menú contextual. Y un menú contextual es justamente esto, un cartel, un menú, una ventanita en donde vamos a encontrar diferentes opciones textuales. En primer lugar, si lo que queremos hacer es corregir el error, en primer lugar vamos a tener las sugerencias de nuestro corrector. En este caso, la palabra procesador se escribe de una sola manera, entonces tiene solamente una opción para poder corregir. Hay palabras que tenemos varias opciones, porque quizás quisimos escribir otra cosa, entonces él nos va a sugerir también diferentes posibilidades. En este caso, yo necesito corregir procesador con C. Entonces vamos a elegir esta primera opción. En el caso de que sea un nombre o en el caso de que estemos, por ejemplo, escribiendo una palabra en inglés, entonces si nuestro corrector está en español lo va a tomar como un error, pero no es un error porque justamente es una palabra en inglés que yo necesito utilizar. Entonces en ese caso podemos elegir la opción omitir todo y
todas las veces que aparezca esa palabra, él no lo va a tomar como un error. Y si es, por ejemplo, un nombre o una palabra que yo quiero agregar a mi diccionario porque es una palabra específica que yo voy a utilizar para mis trabajos, puedo elegir la opción agregar al diccionario y la próxima vez que yo utilice esa palabra no me va a marcar como un error. En este caso voy a elegir la palabra procesador, ¿sí?, que está bien escrita en la parte superior. Hago un clic sobre esta opción y automáticamente la palabra ya deja de estar subrayada en rojo porque ya no tiene un error incorporado. Lo mismo va a suceder con el tema del acento. Por ejemplo, aquí en básicamente, ubico el mouse en el medio de la palabra, hago un clic con el botón derecho del mouse, va a aparecer el menú contextual. En este caso, en la primera opción es la opción que está correctamente escrita y es la que yo voy a utilizar para corregir esta palabra. Hago un clic sobre la palabra básicamente que tiene el acento y automáticamente veo que ya no me marca con error. Otro de los errores que habíamos dicho son los errores gramaticales. Los errores gramaticales pueden ser por un error de concordancia o puede ser también un error en cuanto a algún símbolo de puntuación. Los símbolos de puntuación siempre van sin espacio a la izquierda, es decir, van pegadito a la palabra que finaliza y luego viene el espacio. Por ejemplo, fíjense que aquí en básicamente tengo una coma, dice básicamente y tiene la coma, ¿sí? La coma está pegadita a la palabra básicamente y el espacio está a su derecha, ¿sí? En este caso donde dice español, el espacio está delante de la coma, está entre la coma y la palabra español. La coma debería ir pegadita a la palabra español y el espacio a su derecha. Para corregir este error, lo mismo que hicimos anteriormente. Ubicamos el mouse en el medio de la palabra que nos marca el error, hacemos un clic con el botón derecho y también nos va a aparecer un menú contextual en donde en primer lugar está bien escrito, ¿sí?, bien desarrollado el tema de la coma. Dice español con la coma, ¿sí?, pegadita a la palabra que finaliza. Esa es la opción que yo voy a elegir y automáticamente entonces ya se va a corregir también este tipo de error. En este video entonces hemos visto cómo podemos corregir los errores ortográficos y gramaticales desde el menú contextual.